Jóvenes, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva semana de labores. Esta semana trabajamos con la guía. Nos toca la actividad número 3 de la guía de la semana. Estamos en la semana 26, el proyecto 4, la semana 3. Y nos ha tocado la actividad número 3. Esta actividad de la guía de la semana del proyecto 4, lo que tienen que ustedes realizar es una lectura en base a una definición breve de parte de este autor sobre lo que es el arte fractal. ¿Sí? Por acá hay otra introducción en donde el arte fractal, tiene una estrecha relación con las matemáticas, ya que se basa en la repetición de patrones. ¿Sí? Podríamos decir que en la naturaleza también existen fractales, pero que son diferentes tipos, como por ejemplo unos que son de autosimilitud, tienen copias semejantes aunque no sean completamente idénticas, ¿sí? Y hay otros que tienen autosimilitud estadística. ¿Qué significa esto? Que tienen ciertas dimensiones estadísticas, pero con alguna variación, ¿ya? Podemos observar distintos fractales en la naturaleza, como por ejemplo un cactus. Un cactus tiene las formas que se repiten, las púas del cactus se repiten. Los pétalos de una flor. Esos pétalos de una flor tienen por lo general la misma forma, el mismo modelo, aunque tengan diferente tamaño. Las hojas de los árboles, etcétera. El coliflor tiene la misma flor casi, o sea, la misma forma, perdón, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esta semana es observar ese tipo de imágenes o buscar en alguna revista imágenes de fractales que tengan similitudes, que representen en este caso a un fractal y elaborar un collage. La primera actividad sería esa, elaborar un collage de esas imágenes. Como el fractal tiene relación con las matemáticas, específicamente con las funciones trigonométricas, vamos nosotros a recordar ciertas definiciones de las funciones trigonométricas. En este caso, lo primero que vamos nosotros a recordar es que toda función trigonométrica toma esta forma. A, que multiplica al seno de una constante b por x, más una constante c, más una constante d. En esta forma. En donde A viene a ser la amplitud, B va a darnos a nosotros una especie de periodo o periodicidad de la función, ¿sí? C, si es una suma, se va a desplazar la función hacia la izquierda. Si es una resta, si es un número que está restando, va a desplazar la función hacia la derecha. Y la constante D va a permitir desplazar la función hacia arriba, si es que es una suma, y si es un número que está restando, va a desplazar la función, la gráfica de la función, hacia abajo. Eso indica esta función trigonométrica o la forma de esta función trigonométrica. Supongamos nosotros tenemos esta función, y es igual a seno de x. La gráfica de esa función es la que ustedes observan en este momento. Esta gráfica lo que me indica aquí es que tiene un periodo. En un parcial anterior, en el quinestre pasado, para ser más exacto, hicimos lo que es gráficas de funciones trigonométricas partiendo de la circunferencia unitaria, en la cual decíamos que la función seno comienza desde cero, da una vuelta completa y grafica un periodo. La vuelta completa es 360 grados. Media vuelta es 180 grados, que al nosotros medir el borde, ¿sí? El borde de la circunferencia, en la cual 180 grados correspondía a pi y 360 grados correspondía a 2pi. Por lo tanto, una circunferencia unitaria que tiene de radio la unidad va a tener este periodo, ¿sí? Este periodo.
Ahora, ¿cómo nosotros calculamos ese periodo, amplitud, etcétera? Lo primero es nosotros observar la amplitud. La amplitud me la da desde el origen hacia donde se grafica mi función. En este caso se grafica hasta 1 en positivo y hasta -1. Por eso que aquí dice el módulo de A. A es el valor que está multiplicando a la función seno. O sea que aquí en este caso, como el valor que está multiplicando es 1, significa que la amplitud de esta función seno de x es 1. Por lo tanto, la amplitud es 1. El módulo de -1, 1. El módulo de 1, 1. ¿Sí? Tenemos ahora el periodo. El periodo es la gráfica completa, una circunferencia completa, ¿sí? Una vuelta completa. En este caso, decíamos que cuando la circunferencia es unitaria, la gráfica completa mide 2pi. El arco de la circunferencia mide 2pi. ¿Cómo lo hallamos? Lo hallamos también, si no es una circunferencia unitaria, con esta siguiente ecuación, 2pi sobre b. Esto me sirve, tanto amplitud como periodo, me sirve para funciones seno y coseno, ya que tienen similitud. ¿Por qué razón? Porque tanto la función seno y coseno se grafica desde menos infinito a más infinito. El dominio iría el conjunto de los reales. Y el rango depende de la amplitud. Si la amplitud es 2, la función seno se comienza a graficar desde 0, llega hasta 2, baja a 0, hasta -2 y vuelve a subir a 0. La función coseno se empieza graficando desde 2 hasta 0, baja a -2, sube nuevamente a 0 hasta llegar a 2. Ese es el periodo completo de la función coseno. Entonces tienen similitud. Por lo tanto, esto funciona tanto para seno como para coseno. Para tangente vamos a ver más adelante. Entonces les decía, para hallar el periodo, multiplicamos 2 por pi sobre b, en donde b es el valor que está multiplicando a la variable x dentro del paréntesis. ¿Sí? El que me va a dar si esa gráfica se hace más grande o se hace más pequeñita. El periodo es mucho mayor o es mucho más pequeño. La frecuencia, ¿sí?, es el valor que está aquí. El valor que multiplica a la x. ¿Con qué frecuencia va a irse repitiendo ese periodo en x? Ese es el valor de b, ¿sí? Entonces, si aquí me dice 3, significa que el periodo se repite 3 veces y esa va a ser la frecuencia. El dominio y el rango, como les dije, el dominio de toda función seno y coseno es el conjunto de los reales. El dominio. El rango depende de la amplitud. Si la amplitud es 10, el rango va a ir desde -10 hasta 10. Si la amplitud es 5, el rango va a ir desde -5 hasta 5. ¿Sí? La paridad. Nosotros podemos ver que una función seno tiene paridad impar. ¿Cómo lo vemos? Pues aquí. Lo que hacemos es poner como que pongamos un espejo de manera vertical. Si esa gráfica se refleja en el otro costado de la misma forma que está en el costado derecho, tendría paridad par. O sea que si esta gráfica se dibuja de la misma forma en este otro lado, tendría paridad par. Por lo tanto, la que tiene paridad par es la función coseno. Esta función seno no tiene paridad par. Veamos si tiene paridad impar. Ahora ubicamos ese espejito de manera oblicua, pasando por el origen, y observamos. Si este punto se refleja en este lado, vemos que sí se refleja. Este punto de aquí en pi medios se refleja también acá, sí se refleja. Por lo tanto, esta función tiene paridad impar. Ahora veamos con un ejemplo. Como la función trigonométrica seno y coseno son similares, vamos a tomar el literal B de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. ¿Sí? De la primera actividad que ustedes tienen que desarrollar vamos a hacer el literal B, ya que ustedes tienen que hacer el A y el C. La función que vamos a desarrollar es la función 2 seno de x por 3x. Ya aquí, solamente viendo la función con la forma que toma la función, observamos que la amplitud de mi función es 2. Grafiquemos la función para que se den cuenta. Tenemos aquí la función seno, perdón, siempre pasa por el origen, o siempre comienza desde 0.
avanza hasta 2, ya que la amplitud es 2, y avanza hasta menos 2 hasta completar su periodo. ¿Sí? Entonces, podríamos decir nosotros que la amplitud es el valor de A, y A vale en este caso 2. Por lo tanto, la amplitud de esta función es 2. Ya sabiendo que la amplitud es 2, yo ya conozco que el dominio de mi función es el conjunto de los reales y que el rango va a ir desde menos 2 hasta 2. El periodo. Nosotros observamos de aquí que el periodo comienza dando una vuelta completa. Sube hasta 2, llega a 0, baja hasta menos 2 y vuelve a subir a 0. Hasta aquí debería llegar el periodo de mi función. ¿Sí? Pero calculémoslo. ¿Cómo lo calculamos? Con esta formulita. 2pi sobre b, en donde b vale 3. Por lo tanto, me va a quedar 2/3 de pi. Veamos aquí. Pi quedaría hasta acá. Hasta aquí está pi. Y en pi, ¿cuántas gráficas hay? 1, 2 y 3. De las 3 tomo 2 y aquí yo tengo 2/3 de pi. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es el periodo. La frecuencia, ¿qué decía la frecuencia? Que era el valor de b, y b vale 3. Significa que va a repetirse 1, 2 y 3. Hasta aquí va a estar la frecuencia, hasta 2pi. ¿Sí? Entonces, el rango, el dominio y el rango de la función, ya sabemos que el dominio es el conjunto de los reales, de menos infinito a más infinito, y el rango va a ir desde menos 2 hasta 2. La paridad de esta función, veamos, ponemos un espejito aquí y vemos, esto de aquí se repite acá. No, no tiene paridad par. Veamos si tiene paridad impar. Esto que está aquí se repite acá. Sí, por lo tanto, tiene paridad impar. Veamos con otro ejemplo. Vamos ahora con la función tangente, ya que es diferente a la función seno y coseno. Este también es el literal B del ejercicio que ustedes tienen que resolver, literales A y C. La función que vamos a realizar ahora es tangente 1/2 de x. No tiene amplitud y no me interesa la amplitud porque esto va a seguir creciendo en y hacia el infinito y más allá. Por aquí tenemos 1/2 de x, que sería el valor de b. Observamos que la función, el dominio, va creciendo si tomamos en cuenta como que inicia en 0. Inicia en 0, avanza y va hasta el infinito, ya que nunca va a topar este valor de aquí porque va a tener una asíntota, ya que la función tangente es igual a y sobre x, o sea, seno sobre coseno. Y coseno, ya que está en el denominador, no debe darme 0. Entonces, cuando me da 0 en el denominador, se va a formar esta asíntota en y. Esta asíntota en y. Eso significa que la gráfica se va a acercar cada vez más a este valor, pero nunca lo va a topar, nunca va a cortar esa línea asíntota en y. ¿Sí? Entonces, el dominio va a ir desde aquí hasta aquí, sin tomar en cuenta esto, y luego desde aquí hasta aquí, ya que el periodo es desde 0 hasta 2pi de esta función trigonométrica. ¿Cómo lo calculamos? Pues realizándolo mediante esta ecuación. Pi sobre 2b. Reemplazo el valor de b, que sería 1/2, multiplicado por 2. 2 por 1, 2, y 2 entre 2 me da 1. Pi sobre 1 me da solamente pi. Ese valor de pi lo reemplazo en esta ecuación, en este valor que me da aquí. Si aquí me da pi medios, pi cuartos, pi tercios o lo que sea que me dé, eso lo cambio en vez de pi. Y el resto va igualito para representar el dominio de esta función. Para el rango, realizamos esta operación. Pi sobre b, en donde b es 1/2. ¿Qué es el periodo? El periodo, como les dije hace un momento, es a lo que inicia desde 0, avanza, va hasta el infinito y nuevamente empieza creciendo de abajo hacia arriba hasta llegar a 0. En este caso, a 2pi. Entonces, reemplazamos el valor de b y aquí pi está sobre la unidad, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, y me queda pi por 2, 2pi, y 1 por 1, 1. 2pi sobre 1. Entonces, el periodo es 2pi. Tanto gráfica como analíticamente lo hemos encontrado. La frecuencia dice que es 2b, ¿sí? 2b. Entonces multiplicamos 2 por el valor de b, que sería 1/2. 2 por 1/2 me da 2 medios, y 2 medios es igual a 1.
significa que se va a repetir con una frecuencia de 1 cada vez. El recorrido, el rango de esta función, vemos que crece en y hacia menos infinito y en y hacia infinito positivo. Por lo tanto, el rango va a ir de menos infinito a más infinito. La paridad, ponemos un espejito aquí y vemos, se refleja 1, 2, 1, 2. Se refleja virada, no, se refleja de la misma forma, por lo tanto no es. Paridad par no tiene. Veamos paridad impar. ¿Esta gráfica se refleja en el otro costado? Sí, por lo tanto tiene paridad impar. Estas serían las actividades que ustedes tienen que realizar, adicional a la actividad anterior, en la cual tienen que socializar la lectura con los miembros de su familia y, como les dije, crear un collage con las imágenes que ustedes observen de revista o de los fractales de imágenes cerca de su domicilio, de la naturaleza, flores, árboles, qué sé yo. ¿Cómo sabemos que conecta con matemática? Ya sabemos, ¿no? Damos contestación a esta pregunta que dice, ¿se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? Sí se pueden crear. Y la respuesta es, se pueden crear porque las funciones trigonométricas son periódicas y los fractales son imágenes periódicas en donde se repite un patrón. Tienen que revisar del libro de matemáticas de segundo de bachillerato de las páginas 170 a la 181, en donde consta lo que ya les he explicado hace un momento de las funciones trigonométricas. Adicional, tienen que resolver los ejercicios A y C de la página 174, en la cual yo les he resuelto el ejercicio B. Y los ejercicios A y C de la página 178, en donde yo les he resuelto el ejercicio B. Adicional a eso, tienen que realizar un fractal utilizando las funciones trigonométricas en una hoja. Realizar un fractal utilizando las funciones trigonométricas. Les voy a mostrar el fractal que yo intenté realizar. Pero antes que nada les voy a indicar, porque aquí he hecho varias pruebas hasta llegar a conseguir lo que van a ver ustedes más tardecito. Pero les voy a ir mostrando más o menos cómo hice. Entonces yo aquí tengo una función, estoy utilizando GeoGebra. Ustedes, si no lo tienen instalado en su máquina, en su teléfono, pueden utilizar el GeoGebra online. Yo lo que he hecho es aquí, por ejemplo, la función seno de x. He graficado la función seno. Pero a esa función seno yo le he dado una amplitud. Yo le he dicho que se amplíe 10 veces hasta la línea, hasta el número 10. Y ya he realizado la amplitud de esa función seno. Y he realizado pruebas, ¿sí?, para aumentar el periodo o la frecuencia, darle mayor frecuencia. Si yo le multiplico por un número entero, esa frecuencia va a hacerse cada vez más pequeña. Pero si yo le multiplico por un número fraccionario, un decimal, por ejemplo 0.5 o 0.3, la frecuencia va haciéndose cada vez más mayor, más abierta se hace la gráfica, ¿sí? En este caso yo la tengo con 0.3. Mientras más pequeño sea, mayor es la amplitud, la frecuencia del intervalo que realiza la gráfica de la función. Aparte de eso, yo no he hecho que se grafique hacia abajo. Solamente la gráfica está desde 0 hasta 10.5. Entonces yo le he puesto una condición aquí y yo le he dicho que eso se grafique si x va desde 0 menor que x y x menor que 10.5. Realíceme esa función en ese intervalo. Y ya está. Tengo ahí una parte de mi fractal. Entonces ya les voy a mostrar todo lo que hice con similar a esto. Entonces vamos acá arriba. Lo que he hecho es dibujar un nevado con una función trigonométrica seno, dándole una amplitud de 10. Tenemos por acá una función negativa de seno para formar la copa del nevado, ¿sí? La desplazo 8.5 hacia arriba, desde aquí, 8.5 más o menos hacia arriba, y se grafica esa copita del nevado. También, utilizando la función coseno, le grafico más o menos el hielo del nevado, ¿sí?
hasta aquí llega el hielo del nevado. Entonces, también le grafico con la función tangente, le grafico una especie de río que baja del nevado, ¿sí? El deshielo que baja ahí del nevado, con esas funciones. Y con la función coseno voy formando las ondas del agua que rueda, que baja de ese nevado, ¿sí? Empieza desde una altura de 5, desde 5 más o menos, y ahí lo voy disminuyendo con 0.5, 4.5, 4, 3.5, 3 y etcétera, ¿sí? Y voy formando cada una de las ondas del agua de ese nevado que baja por esta especie de río que he formado con dos funciones tangentes. Entonces aquí estoy realizando yo, o ya realicé mi fractal de un nevado utilizando las funciones seno, coseno y tangente. Adicional a eso, aunque lo hice ahí mismo encima, también hice un corazoncito. Por aquí, con una función seno, realicé una parte del corazón, con una función coseno negativa realicé el otro costado, luego con la función tangente incrementándola una amplitud de 2, realicé la función, con la función tangente realicé un lado del corazón y con otra función tangente negativo realicé el otro lado del corazón. Y ya me quedó el fractal de esta forma. Entonces eso es lo que ustedes tienen que realizar, utilizando las funciones trigonométricas, realizar un fractal. En este caso el fractal que es series que se repiten, periodos que se repiten. En este caso aquí tengo esta función, se repite un periodo, 2, 3, 4, 5, 6 periodos, digámoslo así. Las demás, por lo general, hay partes nomás, fragmentos de la función. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Liz. Bien. Revisen los contenidos, por favor, en el Google Classroom. Van a estar subidos ya. A partir de ahora empiezo a subir los contenidos al Google Classroom. Van a estar subidos las partes del libro en las cuales ustedes tienen que leer y las actividades que tienen que resolver.